Buenos días, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es José Luis Vaca Padilla, soy académico de esta universidad y la intención el día de hoy es compartir con todos ustedes sobre la normativa APA, las recomendaciones, las sugerencias que nos hacen para realizar trabajos de investigación. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Elaboración de trabajos de investigación bajo la normativa APA. Esta actividad tiene un propósito. Este propósito propiamente es que todos y cada uno de los estudiantes analicen el formato de la normativa APA, lo tomen en cuenta, pero sobre todo lo apliquen para la construcción de sus trabajos de investigación. Es el propósito que tenemos el día de hoy. Tenemos algunas preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras nos van a apoyar un poco para darle secuencia a esta plática el día de hoy. ¿Qué es una normativa o un estilo hablando metodológicamente? Una normativa es la que nos indica varios aspectos, tanto de forma como de fondo, lo que se debe de tomar en cuenta para la realización, y no solamente de trabajos de investigación, sino también de trabajos académicos, de los que ustedes realizan y les solicitan cada uno de sus asesores. Entonces, una normativa tiene que ver con las normas, con las reglas, con las formas, con la manera de cómo realizar trabajos de investigación en todos los aspectos, tanto de forma como de fondo. ¿Por qué se deben apoyar en una normativa o en un estilo para elaborar trabajos de investigación? Miren, no todos conocemos estas normas y se le debe de dar un orden. Esa es la finalidad. Ustedes saben que generalmente, por ejemplo, las referencias van al final de los trabajos de investigación. Si no hubiera estas normas, estas recomendaciones, pues entonces cada quien pudiera colocarlas en el lugar que considerara más pertinente. Pero bueno, la sugerencia, la recomendación es atender estas normas que nos indica la Asociación Americana de Psicología en este caso. Entonces, ¿por qué se deben apoyar en una normativa? Para darle orden, para darle forma, para darle seguimiento, para darle una secuencia a lo que es un trabajo de investigación. Otra pregunta que nos ayuda a orientar: ¿existen diferentes normativas o estilos? Por supuesto que sí, existen diferentes. Hay instituciones de nivel superior que definen sus propias normativas, sus propios estilos. La normativa APA no es la única, pero bueno, en este caso es la que les estamos recomendando desde esta universidad por acuerdo académico, por acuerdo institucional. La recomendación es trabajar con esta normativa, aunque hay otras, existen diferentes. Otra de las preguntas: ¿por qué utilizar la normativa de la Asociación Americana de Psicología y sobre todo de la 7ª edición? Bueno, hay diferentes normativas, como ya les mencionaba. Por ejemplo, está la normativa o el estilo Chicago, que lo sugiere exactamente la Universidad de Chicago. Hay otra, la normativa o el estilo Harvard, porque lo sugiere esa misma universidad. Nosotros le recomendamos la normativa de la Asociación Americana de Psicología porque la consideramos más estandarizada, más generalizada y que no atiende específicamente a las características de una sola institución.
Por esa razón, bueno, les sugerimos que trabajen con esta normativa. Otra pregunta, ¿se pueden alternar los estilos en un mismo trabajo de investigación? La respuesta es no. No podemos mezclar la normativa, no podemos mezclar lo que son los estilos dentro de un mismo trabajo. Debe de utilizarse solo una misma normativa desde el principio hasta el final de los trabajos académicos y de investigación. Esta presentación que estamos realizando en realidad es una síntesis de la última versión de la normativa APA. La normativa APA surgió allá por los años 50. Esta Asociación Americana de Psicología pues definió que había que darle orden a esos trabajos de investigación y empezaron a redactar y a establecer esta normativa, este manual allá por los años 50, que hasta la fecha, bueno, pues vamos en la edición número 7. Esta última edición fue reestructurada en el año 2019 y esto que les estamos presentando en realidad no es todo lo que tiene que ver con la normativa, es una síntesis solamente de las cuestiones más generales de lo que ustedes más deben utilizar o más utilizan y que básicamente tiene que ver con el formato general de la presentación, las tablas y figuras y los mecanismos de citación y las referencias. Voy a comentarles algunas de las características, no son todas, pero es lo que más utilizamos. La normativa APA es muy amplia, es muy extensa y obviamente no utilizamos todo, entonces por esta razón, en esta síntesis de la misma normativa, les comentamos algunas cuestiones muy generales, pero también quiero puntualizar que no nos vamos a apegar a la normativa APA al 100%. Aquí académicamente hemos definido que algunas cuestiones, bueno, no nos vamos a apegar tal como lo maneja la normativa, sino que hay algunas modificaciones que les iré comentando. Por ejemplo, la 7ª edición de la normativa APA maneja que se pueden utilizar diferentes tipos de letra, como la Calibrí, Arial, Georgia, y bueno, algunas que tenemos ahí, pero las maneja entre 10 y 11 puntos. ¿Cuál es la que les sugerimos aquí de manera institucional? Que utilicemos la Times New Roman de 12 puntos, la que está aquí un poquito resaltada. Sabemos que la normativa nos sugiere diferentes tipos y tamaños de letra, pero bueno, la que nosotros les estamos sugiriendo para la realización, para la elaboración de sus trabajos de investigación es la Times New Roman de 12 puntos. En cuanto a los márgenes, hay alguna, o más bien la normativa maneja que se debe de utilizar 1 pulgada en los 4 lados, es decir, en la parte superior, en la parte derecha, en la parte inferior y en la parte izquierda. Eso se puede hacer siempre y cuando no se vaya a empastar el trabajo. Cuando es un ensayo, un trabajo académico que les solicitan los docentes, lo pueden dejar con esos márgenes, pero la recomendación que les hacemos de manera institucional es que utilicemos al lado izquierdo 3.5, al lado derecho, superior e inferior 2.5. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes van a empastar un trabajo, sea una tesis, sea un proyecto, ya sea una propuesta pedagógica, bueno, pues eso se empasta y si utilizamos 1 pulgada como lo indica la normativa, va a haber dificultades para la lectura y la apertura del mismo documento, por eso la sugerencia es utilizar estos márgenes. Esto les va a ayudar para que vayamos tratando de homogeneizar lo que son los trabajos de investigación. ¿Qué más les sugerimos? ¿Qué más les recomendamos? Elaborar un índice automático con la nomenclatura correspondiente. ¿A qué se refiere esto? A que utilicemos capítulo 1 y el primer subtema 1.1, ese subtema de
del primer subtema 1.2 y así sucesivamente. Eso lo pueden hacer con su computadora y de manera automática en la opción de índices automáticos, entonces se puede trabajar y es lo que se les recomienda. La idea es que justifiquemos todo el documento, el contenido de sus trabajos en ambos lados. Eso no lo dice la normativa dice que solo se debe de justificar del lado izquierdo, pero en realidad hemos hecho esas revisiones, esos análisis aquí de manera institucional y lo que les recomendamos es que se justifique de ambos lados el trabajo. Hay ahora una restricción en esta 7ª edición, no se debe de abusar de las mayúsculas, se debe de utilizar mayúscula y minúscula, se deben de alternar, se les llama letras capitales, o sea las palabras importantes son las que van en mayúsculas y no solamente la primera letra del inicio. Entonces, no utilizar solo las mayúsculas en los encabezados. Se debe de alternar así como está digamos el título de esta diapositiva. De esa manera es como se les sugiere que trabajen los títulos de capítulos, los subtemas, incluso en la misma portada de sus trabajos. Los números de capítulos se trabajan en arábigos. Generalmente lo veníamos haciendo de otra manera, pero los números de los capítulos, capítulo 1 debe de estar en arábigos. Las partes iniciales, de acuerdo a esta normativa 7ª edición, las partes iniciales hay que paginarlas con números romanos. Se cuentan desde la portada del mismo trabajo. A partir de la introducción se le da secuencia al número de páginas que ya traíamos anteriormente, pero a partir de la introducción se pagina con números arábigos. Quiere decir que si se quedaron en las partes anteriores hasta el número 9, número romano, a partir de la introducción se paginaría con número arábigo, pero no a partir del 1, sino a partir del número 10, se le da secuencia a la paginación. La paginación, o dónde se coloca el número de página. El número de página debe colocarse en la parte superior derecha, no en la parte inferior, no al centro, parte superior derecha. Las citas textuales largas, bueno, no tienen una sangría adicional, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Estas son algunas de las recomendaciones que les hacemos para todos y cada uno de ustedes, y que bueno, la intención como lo manejamos en el propósito es que lo utilicen para la construcción de sus trabajos de investigación. Sobre las sangrías, espacios y letras capitales, ¿cuál es la recomendación? Utilizar sangría en el primer renglón de cada párrafo. Hay que manejar ahí una sangría de 1.27, que es media pulgada, pero solo en el primer renglón de cada párrafo. La normativa dice que no se deben dejar espacios entre párrafos. La sugerencia que nosotros les hacemos es que sí dejen espacio entre párrafo y párrafo. Esa es una de las adecuaciones pues que haríamos nosotros a la norma. La sugerencia, recomendación es manejar letras capitales en títulos y subtítulos y no deben utilizar solo mayúsculas. Observen lo que tiene que ver con el título de esta diapositiva. Ahí ubicamos exactamente qué son las letras capitales. La S de sangrías, la E de espacios, la L de letras y la C de capitales. A eso se refiere el uso de letras capitales. De esa manera es la recomendación que hacemos. Si utilizan viñetas en su trabajo, la idea es que utilicen el mismo tipo, no deben ustedes de utilizar diferentes viñetas en el trabajo. Los títulos de capítulos hay que centrarlos y colocarlos en negritas, pero como en el ejemplo del título de la diapositiva, utilizando mayúsculas y minúsculas, o lo que se les llama letras capitales. Cuando ustedes elaboren lo que es el índice automático, su misma computadora les va a apoyar para ubicar
los títulos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Exactamente son 5 niveles los que se permiten dentro de la normativa. El primer nivel pues tiene que ver con los títulos de los capítulos, pero tienen una indicación, una recomendación que hay que seguir. Por ejemplo, cuando son de título 1 o nivel 1, el título del capítulo, encabezados, centrados y en negrita. El nivel 2, encabezado, alineado a la izquierda y en negrita. Cuando son de tercer nivel, encabezado, alineado a la izquierda, en negrita y en cursiva. El nivel 4, encabezado de párrafos con sangría, negritas y punto final. Nivel 5, encabezado al párrafo con sangrías, negritas, cursiva y punto al final. Ahorita cuando les explicamos o cuando les comento esta parte, pareciera que es complicado, pero en realidad en la práctica no es complicado hacerlo. Y todo esto, ¿para qué nos sirve? Nos ayuda para irle dando forma, para irle dando presentación a sus trabajos de investigación. ¿Qué es lo que pretendemos? Estar más al día en la normativa actual de lo que sugiere la Asociación Americana de Psicología, y obviamente que los trabajos sean de mejor calidad, porque pueden tener ustedes trabajos muy bien elaborados, pero si no atendemos todas estas recomendaciones, pues en realidad no refleja el contenido de su trabajo. Esta es la intención de compartir con ustedes el día de hoy. Bien, pues no es así muy fácil para aprenderse todas estas normas, pero la práctica es la que nos ayuda al respecto. Sobre la citación, miren, cuando los docentes que somos aquí asesores, que somos revisores, que somos lectores de sus trabajos de investigación, lo que más encontramos al final, o en lo que más nos detenemos, son en las cuestiones de forma, en cómo citan, en los márgenes, en cuestiones de ese tipo, y creo que deberíamos de ocupar el mayor tiempo en una revisión en las cuestiones de fondo, en las cuestiones de contenido de su trabajo. Por eso la idea de compartir con ustedes esta presentación. Se nos complica hacer una citación de manera correcta, y bueno, la intención es que el día de hoy, bueno, pues revisemos cuáles son las opciones que tenemos en esta 7ª edición para poder realizar la citación. Todas las citas tienen una misma lógica. Las citas narrativas son donde se resalta la idea del autor. Las citas parentéticas son donde se resalta el contenido de lo que se está citando. Aquí la diferencia es la colocación de los datos del autor. En la cita narrativa, si ustedes observan, ahí se maneja el apellido del autor y el año va entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se está resaltando lo que dice el autor. En el caso de las citas parentéticas, se coloca la cita y los datos van al final, pero dentro de un solo paréntesis. Por eso se llaman citas parentéticas. En la parentética, entonces, se resalta la idea del contenido de la cita. En la cita narrativa se resalta la idea de lo que dice el autor o autores de los que se están citando. Citas textuales y parafraseadas. Las citas textuales son consideradas de esa manera porque son una copia fiel de lo que ustedes están revisando. ¿Se vale copiar y pegar? Sí, pero hay que apoyarnos en lo que dice la normativa. Las citas textuales es copiar y pegar exactamente, pero hay que darle el crédito a los autores. Las citas largas son o se consideran de más de 40 palabras y las citas cortas de hasta 40 palabras. Quiere decir entonces que hay dos tipos de citas textuales, cortas y largas, pero hay citas de los dos tipos, narrativas o parentéticas cortas, narrativas o parentéticas largas, y hay también narrativas
o parentéticas parafraseadas, pero todas tienen la misma lógica. Las citas parafraseadas se les considera a las que ustedes están interpretando con sus propias palabras, pero con las ideas del autor que revisaron. Citas textuales. Las citas textuales de menos de 40 palabras deben quedar entre comillas dentro del mismo párrafo, dentro del mismo texto. Las citas textuales largas van aparte, deben de quedar separadas del párrafo anterior y del que sigue. Este es un ejemplo de una cita corta, narrativa. Si ustedes observan la ubicación de los datos, los autores al principio, después van el año entre paréntesis, se abren las comillas, se cierran las comillas, se abre lo que es el paréntesis y se coloca el número de página de donde se obtuvo la cita, pero va dentro del mismo párrafo, va dentro del mismo contenido. Una cita textual corta, narrativa, es donde se resalta la idea del autor y se recomienda que sea de esta manera. Una cita textual corta parentética, si alcanzamos a observar, va dentro también del mismo párrafo, solamente que los datos del autor, que son los apellidos o de los autores del año y la página, van al final, porque en este tipo de citas no se resalta lo que dice el autor, sino se resalta lo que dice el contenido de la cita. Entonces, estas son las maneras correctas de citar dentro de su trabajo de investigación. La cita textual larga narrativa tiene la misma lógica que las anteriores. Si observamos, los datos de los autores y el año no van dentro del cuerpo de la cita. Cuando son narrativas largas, van en el renglón o en el párrafo anterior. Después va el cuerpo de la cita y al final se maneja lo que es la página de donde se obtuvo la cita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cita textual larga, narrativa y la parentética? Es la ubicación de los datos de los autores o del autor. Porque hay ocasiones que lo que les interesa a ustedes como investigadores es resaltar lo que dice el autor o los autores, y hay ocasiones que lo que interesa es resaltar el contenido. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué queremos resaltar? ¿Lo que dice el autor? Pues entonces es una cita narrativa la que debemos de elaborar. Si lo que queremos resaltar es el contenido de la cita, entonces sería parentética. Eso es lo que nos va indicando si utilizamos una cita narrativa o una cita parentética. Y estos son los ejemplos. La cita textual larga parentética, si observan, la diferencia es que todos los datos completos de los autores, el año y la página, va al final de la cita. Este tipo de citas tienen la misma lógica que las citas anteriores. Y bueno, una cita textual larga no lleva comillas, solo las citas textuales cortas. ¿Por qué? Porque las comillas son las que nos ayudan a ubicar de dónde a dónde es la cita. Las largas no tienen esa recomendación. ¿Por qué? Porque si observamos va separado la cita del párrafo anterior y ahí nos indica dónde inicia y dónde concluye la cita. Las citas parafraseadas tienen la misma lógica. Aquí la diferencia es que las citas parafraseadas no llevan página. ¿Por qué no llevan página? Porque no son textuales, no deben de copiar tal cual del documento que ustedes revisaron. Les comentaba que las citas parafraseadas, bueno, pues tienen que hacer una interpretación. Ustedes como investigadores es donde este tipo de citas les permite manejar su discurso dentro de su trabajo de investigación. Aquí, ¿qué se maneja? Solo los apellidos del autor o los autores y el año. Pero cuando es narrativa, los apellidos de los autores en este caso van al principio, no exactamente al primer renglón, sino hay un preámbulo, hay una entrada a la cita, pero van casi al inicio
y el año va entre paréntesis. Entonces, esa es una característica de que es una cita parafraseada narrativa. ¿Y cuál es la diferencia con la parafraseada parentética? La ubicación de los datos de los autores. ¿Por qué? Porque en este caso lo que se quiere o se quiso resaltar exactamente fue el contenido de la cita, no lo que dijo el autor, y bueno, los datos van al final. Si ustedes revisan con más detenimiento, vamos a observar que las citas parafraseadas, las citas textuales cortas, las citas textuales largas, en realidad tienen la misma lógica. Son narrativas o son parentéticas, y eso nos indica en dónde es donde vamos a ubicar los datos del autor o de los autores. Dentro de las revisiones que después hacemos, también podemos utilizar citas de una cita. Aquí tenemos un ejemplo, pero en realidad la recomendación de la normativa es que tratemos de utilizar las citas de la fuente que estamos consultando y no que hagamos referencia a lo que dijo, a lo que menciona, que el otro dijo, pero hay ocasiones en que sí se ocupa hacer una cita de una cita. Y bueno, hay que manejarlo así. Penrose, como se citó en Hawking 2010, plantea que las matemáticas, y de quién estuvimos o a quién estuvimos leyendo, a Hawking en este caso. Entonces, pero ahí encontramos una cita de Penrose, entonces por eso hay que manejarlo de esta manera. Y sí hay ocasiones en que utilizamos citas de citas, por eso el comentario el día de hoy. Hay unas recomendaciones también que se hacen para cuando es un autor, cuando son dos autores, los responsables de las obras consultadas. Por ejemplo, cuando es un autor, aquí en este ejemplo se manejan dos apellidos, pero generalmente es cuando son autores conocidos, como por ejemplo hay autores que son apellidos compuestos, se sugiere que se utilicen los dos apellidos, o cuando hay autores que inician con el mismo apellido, pues ahí se sugiere que puedan utilizarse los dos apellidos para poder hacer la diferencia. Pero generalmente se utilizan, cuando es un autor, solo el primer apellido. Cuando es narrativa, bueno, pues tiene la misma lógica que ya la explicación que se dio en las citas anteriores. Y cuando es parentética, van los datos del autor dentro de un solo paréntesis. Cuando son dos autores, pues Rodríguez, la conjunción, Sánchez y el año entre paréntesis. Cuando es parentética, los datos de los autores van en un solo paréntesis y así sucesivamente. Dentro de su trabajo de investigación o de sus trabajos de investigación, siempre utilizamos cuadros o tablas, mejor dicho, y utilizamos siempre algunas figuras. Las tablas en el estilo APA deben de tener los siguientes contenidos: el número de la tabla, el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo de la tabla y la nota de la tabla. Y son los mismos datos que deben de tener las figuras. ¿A qué se les considera tablas dentro de lo que es la normativa APA? Tablas son todos los cuadros que ustedes puedan manejar dentro de su trabajo. Y figuras, bueno, las figuras pueden ser consideradas las ilustraciones, las fotografías, los gráficos, las líneas o de barras, gráficos de líneas o de barras. ¿Qué más? Diagramas de flujo, dibujos, mapas mentales, todo eso son consideradas como figuras. No podemos poner en un trabajo gráfica 1, no, más bien sería figura 1, tabla 1. Esa es la recomendación de la normativa. Los componentes de las tablas pues son básicamente los mismos que de las figuras. Y bueno, en este caso, estos componentes, el número, el título, el encabezado, el cuerpo y la nota, vemos aquí un ejemplo. Las tablas
va a tabla 1, pero así en una sola línea y alineado además a la izquierda. Después el encabezado, o más bien el título, el encabezado, el cuerpo y una nota al final. La sugerencia es que en las tablas solo lleve líneas horizontales, no debe de llevar líneas verticales. Hay que atender esta recomendación como se los estamos presentando. Los componentes básicos de las figuras, igual, el número, el título, la imagen, la nota y la fuente. Este es uno de los ejemplos. Si observamos, en la parte superior va figura 1, después va el nombre de esa figura, que es lo que nos representa esa gráfica, pero en realidad se consideran como figuras. Después el cuerpo de la figura y al final una nota para que nos ayude a explicar qué es lo que representa esta figura al interior de su trabajo de investigación. Estos son ahora sí, los componentes de las figuras y bueno, ya habíamos visto lo de las tablas. Las referencias bibliográficas. En realidad siempre decimos referencias bibliográficas y aquí hacemos una puntualización, una aclaración al respecto. ¿Referencias o bibliografía? Generalmente le poníamos bibliografía, pero bueno, aquí la normativa nos indica que lo correcto es referencias, de acuerdo a la normativa APA. Las referencias quiere decir que todas las fuentes que sean mencionadas en las referencias quiere decir que hay una cita, hay una evidencia de que revisamos esa obra. Cuando ustedes vean que una obra, una investigación dice bibliografía, puede ser que encuentren alguna fuente citada al final del trabajo, pero que no haya ninguna cita en el cuerpo de la investigación. Entonces, bibliografía, ustedes pueden decir, es que este libro sí lo revisé, pero no utilicé ninguna cita en mi trabajo. Así se llamaría bibliografía. Y cuando hablamos de referencias es porque debe de haber evidencias, debe de haber citas de que esa fuente que tienen mencionada en las referencias realmente la revisaron y que hay evidencia de ello. Entonces es la diferencia que hay entre referencias o bibliografía. Esta última parte que tiene que ver con las referencias, todo el texto debe de estar a 1.5, aunque la norma dice que puede ser a 2 puntos, pero bueno, aquí, al igual que en el índice, podemos hacer esa precisión, ese ajuste a 1.5. Además, cada entrada en su lista de referencias debe tener una sangría francesa, lo que es media pulgada, 1.27 centímetros del margen izquierdo. Las referencias, o sea, ¿cómo ordenar el apellido? Va primero, seguido de una coma, enseguida el inicial del nombre, como en este caso son 2 autores, después el primer apellido del segundo autor, una coma, la inicial del nombre, después va el año, enseguida va el título de la obra, ese se sugiere que vaya en cursiva, y al final la bibliografía, a la referencia, la fuente, pero no se le pone editorial, simplemente si es Trillas, pero pues no se le pone editorial Trillas, simplemente Trillas, McGraw-Hill, entre otras. Entonces es la manera de ordenar las referencias y así colocar en la parte superior, centrado y en negritas, y solamente la primera letra mayúscula, referencias. ¿Qué podemos citar? Prácticamente podemos citar todo, jóvenes. Podemos citar lo que es un libro, lo que es una revista, lo que es un artículo de periódico, podemos citar tesis, podemos citar archivos en PDF, podemos citar libros que van dentro de una antología, podemos citar la entrada de un diccionario, podemos citar páginas web, podemos citar leyes y documentos legales, podemos citar entrevistas,
Podemos citar informes o reportes, podemos citar seminarios, congresos, simposios, conferencias, videos de YouTube, podemos citar incluso una película, podemos citar información que hay en YouTube, podemos citar prácticamente todo, pero hay que hacerlo conforme lo menciona o lo dicta la normativa. Esta presentación nos apoyamos para realizarla en un manual del Centro de Escritura Javeriano del 2020, es un manual, Normas APA, 7ª edición, es una universidad colombiana, y bueno, nos permite hacer uso de este material, y bueno, es el que compartimos con ustedes el día de hoy. Obviamente también nos apoyamos en la normativa APA 7ª edición, pero nos apoyamos en este manual de esta universidad. Esperamos que esta pequeña presentación les sirva. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es mejorar la calidad de los trabajos de investigación, homogeneizar, o sea, que todos estemos sobre una misma dirección, que todos trabajemos las citas como lo indica la normativa APA en la 7ª edición. ¿Por qué razón? Porque no podemos hacerlo unos estudiantes de una manera y otros de manera diferente, en licenciatura de una forma, en maestría de manera también diferente, no. Esta plática con ustedes pues tiene esa finalidad de ir mejorando los trabajos de investigación, pero para ello necesitamos compartir con ustedes materiales como el que estamos compartiendo el día de hoy. Les agradezco mucho la atención, es un gusto para mí compartir estos materiales con todos ustedes, espero les sirva. Sigo a sus órdenes. Les comentaba, mi nombre es José Luis Vaca Padilla, académico aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 164. Que tengan un excelente día. Gracias a todos.